Buenas noches a todos y todas. Gracias por atender este llamado, esta invitación de la Asociación Eva Yadanes nuevamente, y vamos a darle inicio a esto. Entonces, para iniciar, vamos con nuestro panel de política y nutrición. Definitivamente, cuando nosotros hablamos de tejer esperanzas, hablamos del sentido de pertenencia que tenemos los guajiros y las guajiras por nuestra región. Y no solamente por lo espectacular que son nuestras playas, nuestros paisajes, sino también hablar desde esos saberes ancestrales, esa cultura que nos hace auténticos y que es esa particularidad del guajiro. Hay muchas formas de inspirar, y una forma de inspirar que yo diría que es maravillosa es la inspiración colectiva. Y yo creo que, hablando acerca de inspiración, Los Hijos del Sol, la Fundación Los Hijos del Sol, es un gran ejemplo de cómo, a partir de la diversidad que hay en un departamento, nosotros empezamos a entender y a comprender cuáles son las problemáticas de cada grupo. Porque en el momento en el que yo me defino y sé en qué coincidimos y en qué no coincido contigo, expando nuestro espacio de contacto. Y eso es lo que ha venido haciendo la Fundación Los Hijos del Sol, creando un trabajo maravilloso en investigación, un laboratorio social para los niños indígenas. Cuéntanos cuáles han sido estos logros colectivos que desde la Fundación Los Hijos del Sol hemos podido alcanzar. Bueno, muchas gracias, Raiza, y gracias a Eva Yadanes por crear estos espacios, y a todas las personas que están acá tejiendo esperanzas para nuestra región. La Fundación Los Hijos del Sol fue un vehículo, fue la manera de llegar, ¿ya? Yo no estaba en La Guajira, por eso el retorno digno, y cuando tú no estás donde está tu alma, hay algo que te llama, sobre todo por esa tradición mística que hay en La Guajira, que a nosotros nos entierra en el ombligo, ¿no? Entonces sentí esa necesidad de regresar a La Guajira, pero no sabía cómo, y preguntaba a muchas de las personas que ya estaban en La Guajira, y yo como pediatra decía, pero ¿en dónde está la plaza para yo estar en La Guajira? ¿En dónde puedo estar? Y me decían muchas cosas. Yo decía, no voy a creerlo, y eso es algo que nos pasa mucho, ¿no? Cuando salimos de La Guajira, nos da miedo regresar, y nos da miedo regresar porque no sabemos qué tiene La Guajira para nosotros. Y quiero invitarlos a que no es qué tiene La Guajira para nosotros, sino qué tenemos nosotros para La Guajira, de qué nos queremos hacer cargo, que le hace falta a La Guajira. Por allí, como guajiros, deberíamos empezar. ¿Y qué hace la Fundación Los Hijos del Sol? Nos reunimos amigos, nos reunimos personas que están acá, Leonora Arango, y dijimos, vamos a ver La Guajira como un gran laboratorio social, pero un gran laboratorio social partiendo de esa hermosa frase de tejer, ¿ya? Y creamos un gran laboratorio que tiene 4 grandes pilares. El primer pilar era el capital humano. Las cosas no las puedes hacer solas, ¿ya? Entonces, fui a la universidad de donde soy egresada, la Universidad del Norte, dijo, yo necesito que estén conmigo allá. Nos inventamos un programa de pediatría social, en donde hay una problemática de falta de pediatras en La Guajira. En una extensión de 26.000 casi o más kilómetros cuadrados solo hay 36 pediatras, y de Bolivia para arriba, la Alta Guajira, no hay un solo pediatra. Creamos desde allí un programa de rotación de pediatría social para poder llegar. Unimos capital humano, capital social, y empezamos a crear ferias de atención integral para llegar, pero empezamos a crear programas para hacernos cargo de eso. Y lo más importante era mostrar a la niñez indígena en un momento en el que la hacían creer vulnerable, ¿ya? Se están muriendo los pobres niños de La Guajira. Cambiamos esa visión, mostrar a la niñez de La Guajira desde la grandeza que son. Desde ahí orientamos nuestras investigaciones, y desde ahí estamos haciendo el trabajo con la comunidad, desde lo que la gente quiere. Maravilloso. Yo creo que esa intervención la podríamos definir o resumir en qué estamos dispuestos y dispuestas a dar por La Guajira. Es el momento de nosotros también aportar y tejer. Cuando nosotros hablamos de tejer esperanza, la motivación más grande que tenemos
es reinventarnos y reaprender. Y en La Guajira y en general en el país, cuando nosotros escuchamos la palabra política, siempre nos vamos hacia el tema de la corrupción, hacia el tema de por qué ciertas regiones es más fuerte, pero olvidamos que la política es un todo. De hecho, esta apuesta de la noche de hoy es política. Entonces, ¿quién mejor que tú, Jaime, para que nos des una abrebocas de cómo se puede profesionalizar la política? Bueno, primero que todo, hola. Ya. Lo primero que todo, agradecer a Brina y a todo su equipo por la oportunidad que nos da a nosotros y a ustedes estar aquí en este escenario. Convencido de que a través de estos escenarios podemos construir departamento y país. Muchas gracias y esperemos que sigan repitiendo. Bueno, antes de responder esa pregunta, quiero compartir con ustedes un análisis comparado que hicimos en mi agencia el año pasado en 5 países del continente. 85% de las campañas, los políticos y de partidos políticos que perdieron la elección fueron porque no tecnificaron sus campañas. ¿Qué quiere decir esto? Que ciertamente no han entendido que la política cambió. Hay una nueva forma de hacer política, nuevas técnicas de medición, nueva forma de comunicación, unas herramientas discursivas que hoy no son tenidas en cuenta. Y todo esto pesa. Y todo esto lo hemos reflejado en el desapego, en la desafección que hay hoy hacia la política y las instituciones no es grande. Vemos políticos hoy que no entienden la psicología del público, no saben cómo comunicar, incluso no se adaptan a los formatos que hoy han impuesto las redes sociales, siguen una comunicación lineal, no entienden que ya esto es bidireccional, doble vía. Hoy lo más importante no es si los electores conocen a los políticos, sino cuánto los políticos conocen a los ciudadanos y cómo interpretan esa necesidad y la convierten en políticas públicas y en propuestas reales. Perfecto. Siguiendo con los hijos del sol, tú nos haces una invitación muy puntual y era a saber qué puede aportar cada uno de nosotros a toda esta transformación y a todo este tejido de esperanzas. ¿Cómo hacemos para que nosotros dejemos de pensar qué granito puedo dar a decir yo quiero ser protagonista de esa transformación social en La Guajira? Bueno, desde la ciudadanía activa y desde La Guajira en particular, esa frase de reinventarnos me gusta mucho, porque nosotros estamos llenos de mitos, de juicios, de prejuicios. Cuando escuchas ahí va un guajiro, es de La Guajira, ¿ya? Entonces debemos de reinventarnos más allá de nuestra historicidad, más allá de lo que la gente cree de nosotros, tumbar todos esos juicios y mitos que tienen de La Guajira. Y yo creo que la participación activa se hace mostrando cuando lo haces desde el servicio con amor, ¿ya? Entonces puedes unir lo que tú eres, puedes hacer y puedes llegar y hablar de lo que pasa en La Guajira, pero tienes que estar enterado, ¿ya? Tienes que saber que La Guajira es más que ingobernabilidad, que La Guajira es más que corrupción, que La Guajira es más que niños desnutridos, que en La Guajira hay gente que está trabajando por su región. Hace como un mes nos ganábamos con la IPS Octagiápolis, que están aquí presentes, el premio Protagonistas de Primera Infancia, y cuando fueron los jurados a la IPS y cuando fueron los jurados a ver por qué podíamos ser protagonistas de primera infancia, decían, acabamos de desmitificar todo lo que se dice de La Guajira. Los guajiros están trabajando por la salud y por la nutrición de sus niños guayú, de sus niños guajiros. Entonces, la frase que quisiera dejarles es eso, inventarnos más allá de la historicidad, más allá de lo que creen de nosotros, más allá de eso que padecieron nuestros abuelos, que padecieron nuestros tíos, que padecieron nuestros ancestros. Somos una nueva generación que tiene la fe puesta en crear cosas hermosas para La Guajira y necesitamos recuperar la fe, ¿ya? Es lo importante. Okay. Jaime, tú nos hablabas también de que ya la política ha cambiado, que se hace política desde otras líneas de trabajo, que se hace política bilateral, hemos hablado, ¿no? ¿De qué forma podemos reinventarnos la política en el departamento de La Guajira?
Ok, mira, en eso quiero hacer una invitación también. Yo creo que en La Guajira hay muchos prospectos, mucha gente buena, con intenciones, pero la invitación que yo le hago a la mayoría de las jóvenes, a las personas que quieren aspirar, es que el espacio no se lo van a guardar a nadie. Pienso que es hora de atrevernos, de salir a las calles, de proponer, de interactuar con la gente. Ciertamente hoy las nuevas técnicas que mencioné nos dan facilidades, como es el hecho de darnos a conocer a través de redes sociales, compartir con la gente, mostrar ese interés hacia lo público que concierne siempre a todos. Entonces veo que hay una gran oportunidad para una renovación y un relevo, pero que no lo hemos sabido aprovechar. Hemos visto casos de renovación política de todos los departamentos de La Guajira. Veo que todavía no hay como esa determinación de muchos de apostarle a un liderazgo alternativo, un liderazgo independiente. Entonces, yo quiero que lo que acabo de decir sea más bien la chispa que enciende ese encender político a las personas que de verdad tienen ese interés, porque muchos políticos, la política en general está contaminada, o esa es la